Muy buenos días, yo soy el profesor Gustavo Richmond y hoy vamos a explicarles cómo resolver este problema utilizando el método de integrales y a la vez lo vamos a graficar utilizando Excel. Tenemos una viga empotrada con un par de cargas por acá, puntuales, y dos grupos de cargas distribuidas. El enunciado dice: dibuje las gráficas de fuerza cortante y momento flexionante de la viga en la condición de carga mostrada. Indique los valores máximos de fuerza y momento, así como el punto donde ocurren estas condiciones. Por acá tenemos un plan de solución que dice que el paso 1 es trasladar las dos fuerzas al punto C. Se obtiene un par de 60 Nm antihorario. Eso lo podemos ver por acá. En realidad estas dos fuerzas se pueden trasladar individualmente al punto C. Bueno, esta sería nada más trasladarla, considerando su línea de acción, y esta otra generaría un par antihorario, considerando el brazo de palanca que tiene de 0.1 metro, sería de 60 Nm, o bien darse cuenta que ambas pues forman un par, y ese par, aunque hemos aprendido que es un vector libre, físicamente hablando, y no para calcular reacciones, el punto donde la viga experimenta el efecto de ese par sería en C. Entonces el primer paso sería obtener este par en C de 60 Nm, insistiendo que ahí no hay una fuerza equivalente. Les quiero recordar que cuando hay un par, un momento concentrado, no se puede obtener una fuerza equivalente dividiendo los 60 Nm entre alguna distancia. Ese es un error común. El segundo paso sería calcular las reacciones en A. En A tenemos un empotramiento con 3 reacciones. En este caso pueden inspeccionar que no hay fuerzas horizontales, por lo tanto la reacción horizontal en A va a ser 0, y lo que sí vamos a tener son una fuerza vertical hacia abajo de 124 Newton, que la vamos a colocar. Tenemos por aquí la fuerza de 124 Newton vertical hacia abajo en A, y un momento de 75.4 Nm horario. Ese sería el momento del empotramiento en A. Yo los invito a que detengan el video en este momento y se aseguren de que tienen los conocimientos y la expertise para pasar de este sistema a este sistema, dado que el paso número 3 es dibujar la viga equivalente a CDB para poder iniciar con los diagramas. Repito, estas dos fuerzas se convierten en este par y las reacciones en A son 75.4 Nm horario y 124 Newton hacia abajo. No hay fuerza horizontal. El método de solución que vamos a utilizar propiamente para la viga, una vez que ya tenemos una viga equivalente, es el método de las integrales, que consiste en utilizar estas dos relaciones o estas dos ecuaciones diferenciales que relacionan la fuerza cortante con la carga externa y el momento flexionante con la fuerza cortante. Estas salen de la página 380 de la octava edición del libro del autor Beer. Las tenemos por acá. Y es importante tener en cuenta que estas ecuaciones son derivadas en el libro. Bueno, acá podemos ver que es en la página 374, con un sistema de coordenadas con un origen por acá, donde el valor de x positivo es hacia la derecha. Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque si vamos a hacer el análisis con el sistema de coordenadas, por ejemplo en B, la x pasaría a ser menos x y por lo tanto tendríamos este valor más bien positivo. Y luego si sustituimos acá pues esta x por una menos x, el cortante va a tener más bien un menos. Les ruego que le presten mucha atención a ese detalle. Noten también que en la página 370 de la edición número 14 del libro Hibbeler no aparece el menos, que sí aparece en la edición número 8 del autor Beer. Eso se debe a que esta carga distribuida en la explicación de Beer es hacia abajo
y la carga distribuida en la explicación de Hibbeler es hacia arriba y por lo tanto pues no aparece el menos. Deben tomar eso muy en cuenta dependiendo de la literatura que utilicen para estudiar, y pues en este problema vamos a tomar cualquiera de las dos convenciones, lo que quiere decir que vamos a utilizar una carga distribuida como positiva si está por encima de la viga, asumiendo que el eje X está en la viga y el eje, digamos, Y o vertical tiene el origen también en A. Por lo tanto, si la carga está por encima, vamos a indicarla como positiva y utilizar este menos, llamémoslo así, de fórmula. Y si la carga más bien va hacia arriba, eso sería equivalente a tener, a tener una carga que esté por debajo, pero en dirección hacia la viga. En lugar de saliendo de la viga, entrando a la viga. Estaremos de acuerdo que esta carga de arriba W podría estar perfectamente aquí abajo, pero apuntando hacia la viga, y como está por debajo del origen, pues sería una carga negativa que con el menos de fórmula pues resulta positivo. Vamos entonces a trabajar con la convención de que la carga debe ir apuntando hacia la viga. Si es hacia arriba, como en este caso, entonces nosotros interpretamos que está por debajo y por lo tanto es negativa, considerando que el eje W tiene el origen en la viga. Una vez hechas esas aclaraciones, vamos a empezar a resolver el problema por la sección AC. ¿Por qué trabajamos con la sección AC? Porque toda su condición de carga es la misma. Está bajo una carga distribuida W, que en este caso sería de menos 200 newton sobre metro. Esa sería la sección AC. Tomamos nuestra primera ecuación de trabajo y entonces el W lo vamos a reemplazar, como acabamos de indicar, por un menos 200. ¿Por qué menos 200? Porque la carga, la línea de la carga está por debajo del origen, que lo vamos a tener en el punto A. Les recuerdo que en esta sección AC el eje X va hacia la derecha y el eje W va hacia arriba. Entonces, si tenemos que la derivada del cortante con respecto a X es igual a menos 200, bueno, pasamos el diferencial al otro lado, podemos hacer la integral y entonces básicamente vamos a tener que la fuerza cortante es igual a 200x más la constante de integración número 1, que le vamos a llamar C1. Recuerden que en las integrales indefinidas tenemos que agregar una constante de integración. Podríamos decir que hay una constante de integración a ambos lados del igual que se combinan en simplemente otra constante de integración. Ahora tenemos que evaluar esa constante de integración y para eso tomamos las condiciones de frontera o condiciones de contorno, condiciones límites. ¿Cuánto tiene que ser el cortante V para X igual 0? O sea, cuando estamos acá en el extremo. Bueno, en ese caso nosotros sabemos que tiene que tener el mismo valor de la carga externa, que sería 124, pero 124 negativo porque la carga externa va hacia abajo. Entonces la condición límite es menos 124 newton. Si esa fuerza externa hubiera ido hacia arriba, sería 124 positivo. Evaluando eso, vemos que entonces ese valor termina siendo igual a C1 y por lo tanto el cortante de A a C es 200x menos 124. Algo que sería adecuado incluir acá es que la sección AC es de 0, o sea, el valor de X está entre 0 y 0.8 metros. Muy bien, ya tenemos la expresión para el cortante en este rango de valores. Y luego
para obtener el momento, tomamos nuestra otra ecuación de trabajo y el cortante lo vamos a sustituir, o bueno, lo vamos a igualar a la expresión que ya obtuvimos. Entonces tenemos que la derivada del momento con respecto a x es igual a 200x menos 124. Ahí lo que tenemos que hacer es nuevamente integrar a ambos lados para obtener que el momento es la integral de 200x, el 200 sale de la integral, x integrado es x a la 2 entre 2, ese 200 entre 2 quedaría 100 por x elevado al cuadrado. El 124 por el de x, pues el 124 sale de la integral y la integral de dx simplemente es x. Tenemos 124x y aquí tendríamos la constante 2. Luego tenemos que evaluar el momento cuando x es igual a 0 y en ese caso el momento acá, como cuando x es igual a 0, tiene que ser igual al momento externo. El momento externo entra al plano, por lo tanto es positivo. Entonces tiene que ser igual a 75.4. Y al evaluar la expresión para el momento en x igual 0, pues nos damos cuenta que esto es igual a c2. Por lo tanto, el momento va a ser 100 x elevado al cuadrado menos 124x más 75.4. Y con eso tenemos resuelta la sección AC. Una vez que tenemos la sección AC resuelta, podemos venir a Excel y empezar a crear nuestra gráfica. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, primero tenemos por acá los datos del problema y tenemos por acá la solución de la sección AC. Vamos a hacer una columna que se va a llamar sección, una columna que se va a llamar X, una que se va a llamar cortante y una que se va a llamar momento. X va a empezar en 0. Vamos a definir un paso, una precisión que queremos para el problema. En este caso, que vamos a trabajar en metros y tenemos nuestro problema en milímetros, pues podríamos hacerlo de 0.01, aunque en realidad nuestro problema no va a cambiar tanto si le ponemos un paso de 0.01. Esto está más asociado al concepto de métodos numéricos y pues sería más como para programar la solución gráfica, pero lo vamos a hacer en Excel con un paso de 0.01. Vamos entonces a llegar hasta 0.8 metros. Entonces simplemente esto lo vamos a jalar aquí para abajo hasta que lleguemos a 0.8. Esta X va a estar en metros, el cortante va a estar en newton y el momento va a estar en newton metro. Esta entonces es la sección AC. Entonces vamos a correr esto hacia abajo, lo podemos entrar si queremos. Y para el cortante V, ya sabemos que V es igual a 200 por X, que sería esta celda, menos 124. Y acá le damos doble clic para que el cortante se vaya calculando como nosotros lo tenemos. Luego por acá, el momento sería igual a 100 por X, que es esta celda, elevado al cuadrado, menos 124 multiplicado nuevamente por X, más 75.4. Le damos de nuevo doble clic y aquí tenemos el momento entre el punto A y el punto C. Por un asunto de estética pueden marcar y poner borde y así pues van delimitando las secciones que ya van trabajando. Podemos guardar este Excel y volvemos a continuar con la sección CD. En este caso, la sección CD, estaremos hablando que
el valor de x está entre 0.8 y 1.2 metros. Para ello volvemos a tomar nuestra ecuación diferencial de trabajo y en este caso nos damos cuenta que no hay carga distribuida, por lo tanto acá podemos colocar simplemente que esto es igual a 0 y cuando una derivada pues es igual a 0, sabemos que eso implica que el cortante va a ser igual a una constante. En este caso le vamos a llamar la constante 3. ¿Qué pasa con el cortante cuando x es 0.8? Estamos evaluando nuevamente las condiciones de frontera. Bueno, acá cuando x era 0.8 teníamos el valor anterior de la fuerza cortante, que era 36 newton, y le tenemos que sumar o restar las discontinuidades de las cargas puntuales que hayan en C, que en este caso no hay ninguna. Por lo tanto, el cortante en 0.8, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, tienen el mismo valor. Eso porque en C no hay fuerzas puntuales. Por lo tanto, el cortante es 36 newton. Luego vamos a calcular el momento flexionante. Utilizamos nuestra ecuación diferencial de trabajo. Vamos a correr esto un poquito para acá para poder tener esto aquí. Y entonces ahora tenemos que la derivada del momento con respecto a x es simplemente igual a 36. Entonces ahí tenemos que integrar ese 36 con respecto a x y lo que vamos a tener es que el momento es 36x, resultado de integrar de x, más una constante número 4. Vamos a ver qué pasa con el momento en su contorno, en la frontera izquierda, que era cuando x valía 0.8. Y tenemos que revisar nuevamente cuánto nos dio el momento en 0.8 en el caso anterior. Ahí podemos echar mano del Excel que ya teníamos, que por cierto ahí mismo fue donde vimos este 36 newton, ¿no? O sea, lo que hice hace un rato, que en realidad no lo mostré, fue venir acá y bueno, aquí podemos inmovilizar la fila superior para siempre tener en vista de qué es lo que estamos. Ahora sí. Y entonces recuerden que en x igual 0.8 el cortante fue 36, que fue este valor que coloqué acá, y el momento fue de 40.2. Entonces si nos venimos para acá, colocamos 40.2, que era el momento cuando x valía 0.8. Pero tenemos que agregarle las discontinuidades, que en este caso es un momento de 60, y ese momento de 60 sale del plano. Como sale, es negativo. Entonces le restamos 60. Nos da menos 19.8, el valor de m en x igual 0.8. Entonces, de esta ecuacióncita de arriba, podríamos decir acá que menos 19.8 es igual a 36 por x, que x vale 0.8 en este caso, y ahí le sumamos el C4 para obtener la condición de frontera en el punto C. Ahí podemos despejar C4 y nos da menos 48.6. De forma que la expresión para m sería 36x menos 48.6. Ahora ya podemos ir a graficar la sección CD. Para graficar la sección CD nos traemos esta información, nos venimos al Excel, la podemos colocar por acá, entonces vamos a llamar acá CD,
Vamos a empezar en 0.8 de nuevo. Esto lo tenemos que borrar porque ahora van a ser otros valores. Podemos escoger otro color de la paleta para que se distinga. Acá recordamos lo que hablamos del paso. Y básicamente esto lo tendríamos que llevar hasta 1.2. Bueno, quedó de color mixto. Ya ahorita lo arreglamos. Acá le damos doble clic. Acá el V entonces sería igual a 36. No depende de X. Y el momento, lo tenemos por acá abajo, sería igual a 36 por X menos 48.6. Y nos da menos 19,8. Acá damos doble clic. Acá damos doble clic. Y básicamente esto de acá pues le podemos poner el formato que nos parezca. Ya tenemos de la sección C a la sección D. Ahora vamos a resolver la sección de E, donde tenemos que X va a estar entre 1.2 y 1.5 metros. Volvemos a tomar nuestras ecuaciones base, que la tenemos por acá. Bueno, esto es igual a menos W, que en este caso W tiene un valor de 120. Recuerden que la ecuación base es de v de x igual a menos W. Y en este caso W tiene un valor de 120. Entonces, la fuerza cortante sería menos 120 por dx, que sería simplemente menos 120x más una constante número 5. Y el cortante evaluado en el extremo izquierdo en x igual a 1.2 tiene un valor que nos lo dice nuestra tablita de Excel de 36. Entonces 36 tiene que ser igual a menos 120 por 1.2 más la constante 5. De esa forma pueden despejar la constante 5 y les va a dar 180. Bueno, en este caso sería en Newton, aunque a las del momento no les he puesto Newton metro, no importa, Newton. De ese modo, la expresión para V va a ser igual a menos 120x más 180. Luego por acá tenemos nuestra ecuación de trabajo para V. Y pues ya tenemos la expresión para V. Así que podemos decir que el momento sería menos 120x de x. El menos 120 sale. X de x integrado es x a la 2 entre 2. Quedaría entonces menos 60 x al cuadrado más 180 x más una constante C6. Luego el momento en x igual 1.2, lo revisamos del Excel y era menos 5.4, entonces esto es igual a menos 5.4, de modo que esta ecuacióncita de acá va a ser sustituida con m por menos 5.4, el x por 1.2, y de esa manera sacamos la constante 6. La pueden despejar y tiene un valor de menos 135. De modo que la expresión para el momento sería esta que tenemos por acá. De ese modo ya tenemos la sección de E y hemos terminado nuestro problema. Y ahora vamos a graficar. Para graficar de E nos llevamos esta parte al Excel. Lo podemos colocar por acá. Entonces estamos en la sección de E, que empieza en 1.2
y va a llegar hasta 1.5. Acá diríamos que esto es de E. Estos tenemos que borrarlos porque eran con la ecuación anterior. Bueno, acá podemos hacer toda la parte estética, asignar algún color ahí distinto. Y entonces el cortante va a ser igual a menos 120 por x más 180. Acá le damos doble clic, revisamos que termine en 0 como debe ser. Y el momento va a ser, lo tenemos por acá abajo, vamos a llevarlo por arriba para poderlo escribir bien. Ahí está. El momento va a ser igual a menos 60 por x elevado al cuadrado más 180 por x menos 135. Acá le damos doble clic, revisamos que termine en 0 como debe ser. Esto ya lo podemos borrar. Y entonces ahora lo único que resta por acá es hacer las gráficas. Podemos marcar estas dos. Nos venimos a insertar. Tenemos por acá gráficos. Queremos que se vea así. Y ahí tenemos el cortante en función de x. Podemos ubicarlo por acá. Y luego podemos seleccionar estas dos, venir a insertar, gráficos, y queremos que se vea de esta manera. Lo podemos colocar directamente debajo para que coincida con lo que nosotros normalmente hacemos, que es colocar las gráficas debajo de la viga. Y lo último que podemos hacer es hacer un poquito de espacio aquí. Las colocamos siempre una encima de la otra. Y podríamos traer nuestra viga equivalente, que la teníamos por acá, y ver si la podemos ajustar al tamaño. La podríamos pegar por aquí. Y habría que encogerla un poquito. ¿No es cierto? Y con eso pues parece que ya hemos logrado nuestro objetivo. Aquí hay que hacer un poquito de esto más para abajo. Esta la podemos colocar por acá. Y tenemos ya finalmente nuestra viga. Aquí tenemos la gráfica de fuerza cortante. Podemos ver ahí donde pasa por 0, por ejemplo. En 0.62. Tenemos los valores máximos. Ahí sería de menos 124 en 0. Por acá tenemos los valores de 36. Y pues termina en 0 como lo esperábamos. Bueno, esto habría que estrecharlo un poquito más para que coincida. Sí, aquí que coincida esta línea, esta vertical. Y por acá tenemos la de momento. Acá tenemos un mínimo relativo de 36.97 más o menos. Tendríamos que verificar exactamente aquí donde pasó por 0. O podemos verlo también en la tabla de datos. ¿Cuál fue el punto donde es 0.62? Entonces acá habría que buscar. Ahí está, 36.96. Ese es el mínimo relativo. Cuando pasó exactamente, o sea, en x igual 0.62. Y entonces podemos ver que el máximo de momento es 75.4 y el máximo de fuerza es 124 newton. No siempre pasa, pero sí es usual que cuando se tiene una viga empotrada sea en el punto del empotramiento donde ocurren los máximos. Repito, esto no necesariamente es así. Validamos que acá donde el cortante pasó por 0, el momento tiene un extremo relativo, y en este otro punto que tenemos máximos y mínimos relativos,
No es porque el cortante pasó por cero, sino es porque hay una discontinuidad. De esa manera se pueden hacer en Excel los gráficos de fuerza cortante y momento flexionante.